Si alguien no está con el correo institucional, deje su nombre, por favor. Entonces, chiquillos, buenas tardes ya, son las 12:05, espero que estén muy bien. Mi nombre es Nicole González y soy su profesora de física. Estamos ahora en la clase de física para segundos medios y vamos a comenzar la clase proyectando la presentación de la clase del día de hoy. Avísenme, por favor, cuando puedan ver la presentación. ¿La pueden ver? ¿Sí? ¿Que alguien me avise, por favor? Sí, profe, sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, chiquillos, estamos en la clase número 4. Esta clase va a ser la última de esta fase, la última de contenido nuevo. La siguiente clase va a ser de reforzamiento para ver todos los contenidos que hemos visto, para también, como decía el compañero, mencionarles cuáles tareas han entregado, cuáles les faltan. De hecho, eso voy a hacer. Voy a cada uno que esté en la clase y quiera preguntarme, se los voy diciendo cuáles les faltan, bien rápidamente. Ya, entonces, la clase de hoy va a ser de las leyes de Newton. Recordemos que estamos en la unidad número 3, que es la unidad de fuerza. El objetivo de esta clase del día de hoy va a ser aplicar las leyes de Newton en diversas situaciones cotidianas, ¿ya? Entonces, recuerden que está la unidad número 3, de la fase número 3, y queda una fase una fase más, que es la número 4. Entonces, nuevamente, el objetivo va a ser aplicar estas leyes de Newton en situaciones muy cotidianas. La ruta de trabajo a realizarse en esta clase va a ser como siempre. En primer lugar, recordar los conceptos que hemos visto en la clase anterior. Las páginas que vamos a trabajar hoy va a ser en las 160, 161 y 162. Lo que vamos a ver en estas páginas va a ser el principio de inercia, el principio de las masas, principio de acción y reacción. Estos tres principios son, ¿cierto?, los principios de Newton. Luego vamos a ver las conclusiones que se entendió de la clase, que podemos rescatar, que sea relevante. Y finalmente vamos a responder el cuestionario de Google de esta clase de hoy, que también se los envié en los tickets, pero después lo voy a volver a enviar para que todos puedan tener acceso al ticket de salida. Creo que solamente les puse para que los puedan responder una sola vez. Por lo tanto, si usted se mete al ticket de salida y le dice que ya lo respondió, es porque está listo. Ya de esa manera pueden verificar rápidamente si respondieron o no respondieron un cuestionario, a menos que hayan cambiado de correo. Entonces, chiquillos, recordando lo que vimos en la clase anterior, era la fuerza de roce. En este caso, fuerza de roce por deslizamiento. Lo que vimos como conceptos importantes es que cuando se desliza un cuerpo sobre una superficie, se pone una fuerza que en este caso se llama la fuerza de roce. Es decir, cada vez que yo voy a deslizar un cuerpo por cualquier superficie, sea por ejemplo bloques de hielo, sea quizá una alfombra, un piso flotante, siempre va... ¿Una qué? ¿Una mesa? Mesa con ruedita. Claro, cualquier cosa que yo vaya a deslizar, ¿cierto? Va a haber una fuerza de roce que va a desacelerar, que va a hacer que vaya más lento, que yo tenga que aplicar una fuerza para que se pueda mover. Además, mientras mayor sea la masa del cuerpo, mayor será la fuerza de roce, ¿ya? Si una masa, que era la cantidad de materia que tiene un cuerpo, va a ser mayor, por lo tanto, voy a tener que aplicar más fuerza para que ésta se pueda mover. ¿Ya? Por lo tanto, hay una mayor fuerza de roce que está actuando. Luego tenemos la fuerza de roce, que la fuerza de roce dependía de la masa del cuerpo y del tipo de superficie, ¿ya? Recordemos que eso es muy importante. No depende del peso y no depende de qué tan grande es el tipo de superficie, sino que la fuerza de roce va a depender solamente de la masa del cuerpo, es decir, de la cantidad de materia que hay en el cuerpo y del tipo de superficie, por ejemplo, si es más rugosa, si es más lisa, si quizás es más porosa, menos porosa, ¿ya? De eso tiene que ver, pero no tiene que ver cuál es el peso, porque recuerden que el peso, por ejemplo, en la Tierra es igual para todos. No influye en nada. Claro, no influye en nada, pero sí, por ejemplo, si comparáramos la fuerza de roce entre la Tierra y la Luna, va a cambiar, pero si, por ejemplo, solo vemos la Tierra, todo en este caso estamos atraídos por la misma fuerza de gravedad. También, entonces, recordar, por favor, y se equivocaron varios,
que es la masa del cuerpo y el tipo de superficie de lo que depende la fuerza de roce. Finalmente, no. La fuerza de roce estático, además, es antes de que el cuerpo se comience a deslizar. Entonces, cuando yo estoy aplicando una fuerza sobre un objeto, por ejemplo, quiero mover una mesa que es muy pesada, cuando yo empiezo a aplicar esta fuerza, es una fuerza de roce estático, porque quiere decir que yo sí estoy aplicando la fuerza, pero todavía no se está moviendo. Por eso es estático. Cuando algo está estático, está quieto. Entonces, yo estoy aplicando esta fuerza, todavía no se mueve, y eso es la fuerza de roce estático. Cuando yo llego al máximo de fuerza y ahí recién se comenzó a movilizar, se le denomina fuerza de roce cinético. Ya aquí es cuando, como bien dice ahí, el cuerpo se pone en movimiento y por lo tanto cuesta menos hacer que siga. ¿Ya? Si yo empiezo a hacer esta fuerza de roce, todavía no se mueve, se denomina estático. Cuando ya se comenzó a mover, se denomina roce cinético, y por lo tanto, cuando ya llego a esta fuerza de roce cinético, va a ser más fácil que se siga en movimiento que a yo hacer lo que comience a deslizarse. Entonces, esos fueron los conceptos vistos en la clase anterior. Y las páginas a trabajar el día de hoy, si es que alguien tiene el texto escolar y quiere tenerlo aquí para que se les sea más fácil, son las páginas 160, 161 y 162. Nos saltamos unas páginas, pero es porque es un poco más complejo quizás de abordar ahora, y en verdad siento que es mejor que veamos esto ahora que el concepto anterior. Entonces, chiquillos, como les decía, hoy día vamos a ver los principios de Newton, que son 3. Para esto vamos a ver un video para comprender y entender a qué nos referimos con estos principios de Newton y cuál es el aporte que nos hace. Entonces voy a dejar de presentar, voy a presentar ahora un video de YouTube. Que existía una cosa llamada movimiento. La gente se preguntaba por qué las cosas se movían y empezaron a proponer soluciones random, hasta que llegaron. Avísame cuando puedan ver, porfis. Ya se ve, profe. Se ve, profe. Sí, se ve. Sí, ya se ve. Gracias, chiquillos. Las leyes de Newton en 2 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existía una cosa llamada movimiento. La gente se preguntaba por qué las cosas se movían y empezaron a proponer soluciones random, hasta que llegaron Galileo y luego Newton, sentando las bases de la ciencia moderna e inaugurando una nueva disciplina, la dinámica, cuyo centro son las leyes de Newton. Primera ley. La gente movía objetos, pero veían cómo acababan parándose. Galileo explicó que esto era debido a interacciones que sufría el cuerpo con otros elementos, rozamientos con el suelo, con el aire, atracción gravitatoria. Galileo supuso que si anulásemos todas las interacciones que afectan a un objeto, este mantendría su movimiento constante. Si no hay interacciones, la velocidad de un cuerpo es constante, y eso incluye el reposo. Esto es lo que cuenta la primera ley, o ley inercia. Ya, chicos, lo detuve un poquito porque esto tiene relación con lo que vimos en la clase anterior, en donde yo les realicé, o sea, les pregunté una pregunta abierta en el formulario que no quería que ustedes la respondieran así como a ciencia cierta, sino que inferían ustedes qué iba a pasar. Y en este caso con la primera ley de Newton, que tiene que ver con la ley de la inercia, que después vamos a ver a cabalidad de qué trata exactamente, pero aquí lo que nos quiere decir es que en el caso de que no existiera ninguna fuerza, ni la fuerza de roce, ni la fuerza gravitatoria, ni ningún otro tipo de fuerza, lo que va a pasar es que si yo muevo un objeto, no va a dejar de moverse nunca, porque no hay nada que lo pueda detener. Por ejemplo, si yo tiro una pelota, la pelota deja de moverse por la fuerza de roce que produce en este caso el aire, ¿ya? Está, como podemos ver, quizás no podemos ver, pero hay gases en el aire. Por lo tanto, eso va a producir que se detenga la pelota, porque si yo tiraría la pelota y no hubiera ningún tipo de fuerza, va a moverse infinitamente. O sea que el objeto es muy radical y extremo para que lo mandes. ¿Cómo? O sea que el objeto es muy radical y extremo para que lo mandes. ¿Cómo para que lo mandes? Nada, era una mala broma. Ya. Inercia. La inercia es la propiedad de permanecer en un estado de movimiento, y su manifestación es la masa. Segunda ley. Si observas que la velocidad de un objeto no es constante, como que acelera, por ejemplo, es porque hay agentes que interaccionan con él. A estas interacciones las llamamos fuerzas. Las fuerzas cambian el estado de movimiento de un cuerpo y dependen de la resistencia de este a moverse. Vamos, de su masa. Este es un concepto fundamental en física. De este principio podemos predecir, desde pelotas, péndulos y muelles, hasta el movimiento de los planetas. Y tercera ley. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el primero sufrirá una fuerza igual y de sentido contrario.
Es debido a que se conserva una entidad muy importante, el momento, o también llamado cantidad de movimiento. El momento es el producto de masa por velocidad. La idea intuitiva es que si tenemos un mosquito y un camión a la misma velocidad, el camión tiene más momento por tener más masa. Lo bueno es que si tenemos... Profe, ese brief está cortado, no sé si sea yo o el... ¿Los demás ven bien o también se les cortó? ¿No? Veo bien. ¿No? Ya. Se conserva, se transfiere dentro de él. Tenemos una partícula en reposo y otra impacta con ella con una cierta velocidad. Como el momento se conserva en el sistema, la cantidad de movimiento se transfiere a la otra partícula, cambiando las velocidades de las dos. Pero espera, hemos cambiado el estado de movimiento de los dos cuerpos. Luego aquí hay fuerzas. Hemos acelerado la partícula en reposo hasta la velocidad inicial. Pero también hemos llevado a la partícula en movimiento hasta el reposo. Luego también sufre una fuerza, que es igual y de sentido contrario. Acción, reacción. No puedes mover cosas sin perder momento. Newton y sus contemporáneos pensaban que con estas leyes lo explicarían todo y dominarían el mundo. Pero resulta que estas leyes son solo una aproximación al mundo de verdad, a este extraño y sorprendente mundo que describe la física actual. Si quieres conocerlo, no dudes. Ya, chiquillos, entonces, vimos los tres principios y al final, por ejemplo, podíamos ver en el video que decía, si bien, o sea, no es exactamente lo que conocemos ahora, pero sí los principios que para poder nosotros entender los fenómenos de ahora, ¿ya? Pero obviamente en esa época todavía no estaban tan pulidos los conceptos, ¿ya? Obviamente tienen algunos pequeños errores, pero básicamente explican bastante bien los fenómenos. Entonces vamos a volver a presentar la presentación, valga la redundancia, y vamos a ver el primer principio. Este principio se denomina principio de inercia. En la página 160, si no me equivoco, donde aparece, creo que sí. Ya, tenemos entonces una situación, dos situaciones de hecho. Si, por ejemplo, yo estoy dentro de del metro, por ejemplo, o de una micro, y de improviso se pone en marcha, ¿qué va a pasar? Es que yo me voy a ir como hacia atrás, ¿cierto? Si estaba quieto y de repente llega y avanza muy rápido, mi cuerpo se va a tender a ir hacia atrás, como se observa en la imagen a la izquierda, porque nuestro cuerpo tiende a seguir en reposo, y con esto tiene que ver el principio de inercia, tiende a estar en el estado en el que estaba, en este caso, como estaba en reposo, y al mover esto tan rápido, yo tiendo a estar en el movimiento, en la situación en la que me encontraba, en este caso es en reposo. O sea, acción y reacción. No, no es acción y reacción. En este caso es a mantener el estado en el que yo estaba. Ya, el acción y reacción tiene que ver ahí lo vamos a ver porque es diferente. Pero en este caso, por ejemplo, si yo estoy quieta y llega alguien y me empuja, yo como que también mi cuerpo se va hacia atrás en algún momento, como que se va hacia atrás y después me caigo hacia adelante, pero como que también tiendo a resistirme de alguna manera un poco. Como que no tiendo, por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo podría ser? El del auto también. O sea, cuando vamos en un auto y también se detiene muy rápido, o en el metro también, como que como yo estoy quieta, tiendo a mantenerme así y me deslizo, como que me caigo. No sé si han estado ustedes en el metro, en una micro, por ejemplo, sin sostenerse, y claro, se detiene y no es como que ustedes vayan con, por ejemplo, si va hacia adelante, no van hacia adelante enseguida, sino que como que se desestabilizan por estar quietos. A mí me pasó una vez que me fui para adelante y me partí toda la nariz. Claro, hay que tener cuidado ahí. Pero, por ejemplo, claro, el auto que va hacia adelante y frena de repente, mi cuerpo va a tender a ir hacia adelante, que era la posición en donde estaba, o sea, la dirección en donde yo estaba dirigiéndome. El auto iba hacia adelante, pero frena y como siempre iba avanzando, yo tengo ese movimiento hacia adelante, pero como frenó de repente, yo igual tiendo a irme hacia adelante. No sigo automáticamente la dirección del auto, que en este caso es detenerse. Entonces, Newton estudió la tendencia que presentan los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Entonces, un cuerpo va a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme o en reposo si la fuerza neta sobre él es nula o si sobre este no actúa ninguna fuerza. Entonces, tiene que ver con lo mismo que decía el video. En primer lugar,
un cuerpo, por ejemplo, si no se le aplica ninguna fuerza, lo que va a hacer si yo lo movilizo es que va a estar permanentemente en movimiento, no se va a detener nunca, ¿ya? Pero en este caso también tiene que ver con el estado de reposo. Si yo, como les decía, estoy, por ejemplo, en el metro y el metro va avanzando siempre hacia adelante, yo me tiendo a ir hacia adelante también, por eso me tengo que afirmar. Pero si esto llega y de repente frena, yo voy a seguir teniendo esta dirección hacia adelante y por lo tanto, si no estoy afirmada nada, me voy a caer hacia la misma dirección en la que iba el metro, no hacia el otro lado. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso o no? Sí, Ya. ¿Alguien más también? ¿Sí? ¿No? No. Ya. De nuevo entonces. Imagínense que van en un auto, ¿ya? Y el auto va, no sé, muy rápido. Y de repente se cruza un perro y tienen que frenar. Entonces, al momento de frenar, ¿hacia dónde creen que se van a ir ustedes? El auto va hacia adelante, ustedes están sentados en el copiloto. ¿Hacia dónde se va a ir el cuerpo cuando frene? hacia adelante. Ya, hacia adelante, ¿cierto? Porque tiende a seguir en movimiento. Como yo estaba con el auto hacia adelante, mi cuerpo entero va a tener ese movimiento que es hacia adelante. Pero si de un momento a otro se detiene, mi cuerpo, en este caso, va a tender a seguir en movimiento que es hacia adelante. Si no hubiera este principio de inercia, lo que pasaría es que apenas el auto se detiene, yo también me detendría y no tendría ningún cambio. Pero yo tiendo a mantener en este caso el estado de reposo o de movimiento. Porque pasa al revés en el ejemplo del bus, de la micro. Que si yo estoy cierto quieta y de repente llega y se empieza a mover la micro de la nada, me tiendo a ir hacia atrás porque como estaba quieta, la fuerza hacia adelante hace que yo haga la fuerza opuesta, que es mantenerme en reposo, por lo tanto me voy hacia atrás. Lo mismo que si la micro, por ejemplo, retrocediera, me iría hacia adelante. Sería como lo opuesto porque sigo manteniéndome en reposo. Entonces ese es el principio de inercia, ¿ya? Es en este caso cuando yo tiendo a mantener mi movimiento. Por ejemplo, si yo fuera en bicicleta y no sé, y aparece de repente una piedra gigante, o no sé, ¿qué puede ser? Bueno, cualquier algo que obstruya y no pueda atravesar. Si yo no me doy cuenta y sigo con la bicicleta... Un cable. Ya, un cable, pero tendría que ser un cable muy grande. No sé, por ejemplo, hay una madera botada y yo no me di cuenta y seguí avanzando. Lo que va a pasar es que probablemente pase por ahí y me caiga. Pero yo ¿cómo me voy a caer? ¿Hacia dónde me voy a ir? Adelante. Para adelante, ¿cierto? Y harto para adelante, depende de la velocidad. Si yo iba muy, muy, muy rápido, me voy a salir disparadísimo, ¿cierto? Pero si yo voy más lento, quizás me caiga ahí cerca igual. Claro. Y te vaya a romper la mandíbula. Claro, pero si vas muy rápido, quizás te destruyes todos los huesos. Entonces, con eso tiene que ver el principio de inercia, que yo voy a tender a mantener en este caso el movimiento en mi cuerpo. Si, por ejemplo, como les decía, yo voy en la bicicleta y justo me topo con un pedazo de madera que no vi, chuta, si yo iba muy rápido, lo que me va a pasar es que la bicicleta se va a dar vuelta y yo voy a salir volando muy lejos hacia adelante, que es el movimiento que yo estaba haciendo en la bicicleta, hacia adelante, ¿ya? Porque en este caso, si no hubiera este principio de inercia, lo que pasaría es que, claro, la bicicleta se detiene ahí y yo me detendría, me caería ahí mismo, ¿ya? Pero el cuerpo sigue a tener en movimiento, por lo tanto, por eso yo que salgo volando. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Sí? ¿O a alguien le queda alguna duda? Sí, yo entendí. Ya, súper. Entonces, ese es el primer principio de inercia. Vamos a ver el segundo principio, que es el principio de las masas. Profe, una pregunta. Dígame. Aquí dice en el primer principio, pongámosle un ejemplo, para poner un ejemplo aquí. Cuando una persona choca o tiene un accidente, pasa lo mismo, porque la persona sale disparada hacia adelante, rompiéndose todo al paso. ¿Es lo mismo, Sí, profe? es lo mismo, porque en este caso el auto, cierto, va a toda velocidad y en algún momento se detiene, da lo mismo aquí porque se detenga, puede ser que frene, puede ser que choque, pero se detiene, ¿cierto? Y por eso que uno sale expulsado hacia adelante. ¿Cachai? Es porque como nosotros llevamos un movimiento hacia adelante y de repente choca,
yo no me voy hacia atrás, sino que me voy hacia adelante. Por eso también están los airbags hacia adelante y no hacia los lados. Bueno, sí hay unos que abarcan un poco más, pero siempre están hacia adelante porque como yo voy manejando hacia adelante, pasa que, ¿cierto?, me voy a tender a ir hacia adelante. Si yo voy atrás también, lo mismo, por eso siempre tengo que ir, ¿cierto?, sujetado y todo, porque si yo choco no me quedo ahí mismo, sino que sigo manteniendo en este caso el estado de movimiento que era hacia adelante. ¿Respondí tu pregunta? Sí, ¿O te quedó alguna, o iba por otra parte tu pregunta? Profe, voy perdido. no está bien. Ya, ¿por qué va perdido? Porque sí, porque no he entendido nada. Como que he tratado de ¿cómo se llama? De estar atento, ¿Mm? pero me distraigo rápido. Ya, mira, recuerda esto bien rápido. El principio de inercia es cuando yo sigo un movimiento. Si yo voy en un auto rápido y choco o me detengo, me voy a ir hacia si el auto va hacia adelante, yo también me voy hacia adelante junto con el auto. Si el Sí, auto po. choca y me detengo, por lo tanto, yo no me voy a detener automáticamente, sino que voy a seguir manteniendo el movimiento hacia adelante. Por eso es que choco y me accidento. Si no tengo el cinturón, no voy hacia adelante. Y por eso salimos volando por la ventana. Sí, por eso es. Ahí sí, un poco Sí, más. Ya, ahí bacán. Y provoca Tenemos- esos choques grotescos. Claro. Tenemos el segundo principio entonces, chiquillos, que es el principio de las masas. Vamos aquí a observar entonces los dibujos y dice, cuando se empuja la silla con una fuerza de mayor magnitud, es decir, aplicando más fuerza, esta experimentará una mayor aceleración que si se empuja con una menor fuerza. Básicamente lo que quiere decir es que si yo aplico más fuerza, va a salir más lejos, en este caso, por ejemplo, la persona que está en la silla, y si yo aplico menos fuerza, se va a mover más lento. Es súper simple. Si yo, no sé, tiro la pelota despacio, va a salir, va a llegar bien lejos, pues si la tiro fuerte, si la tiré bien fuerte, puede atravesar la mitad de la cancha. Con eso tiene que ver. Ahora bien, cuando se empuja con una misma fuerza la silla con la persona y luego sin ella, en la última, es decir, sin la persona, va a experimentar una mayor aceleración porque hay menor masa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, mismo el ejemplo de la silla, si yo estoy moviendo una silla y hay una persona allí, obviamente que va a ser mucho más fácil, aplicando la misma fuerza, mover la silla en que no está la persona y por lo tanto, si yo la tiro, va a salir volando mucho más allá que si yo tiro a una persona y por lo tanto quizás se mueva 1 metro, si es que. Pero si la silla no tiene a nadie, se va a mover quizás, no sé, 10 metros, por ejemplo, sobre todo si es una de estas que es como con ruedas, ¿ya? Entonces el principio de masa, ¿qué quiere decir? Es que a mayor fuerza que yo aplique, más aceleración va a haber. Por lo tanto, si aplico menos fuerza, menos aceleración va a haber. Ese como punto 1. Y como punto 2, a mayor masa hay menor aceleración. Y a menor masa hay mayor aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije. Si un cuerpo, ¿cierto? En este caso, a ver con otro ejemplo. Si yo tengo un carro de supermercado y el carro lo lleno de cosas. O le pones puras piedras. Claro, da lo mismo lo que tenga el carro dentro, piedras, comida, da lo mismo. Pero cuando yo muevo eso, tengo que aplicar, por ejemplo, al aplicar la misma fuerza de mover el carro y lo quiero tirar, va a salir, no se va a mover mucho. Pero si ese mismo carro no tiene nada y yo lo tiro, va a salir bastante lejos. No sé si alguna vez han hecho eso. Sí, cuando era chico. Yo creo que hay mucha gente que lo ha hecho. Yo alguna vez lo hice. No es una buena idea. Pero claro, se mueve, se desplaza mucho más fácil. Y esto tiene que ver con el principio de masa, entonces, que son dos cosas importantes, nuevamente. Una fuerza de mayor magnitud, es decir, entre más fuerza aplico, una mayor aceleración va a haber, quiere decir que se va a desplazar más lejos a mayor fuerza que yo aplique. Pero a mayor masa va a haber una menor aceleración, porque como es más grande, tiene más masa, va a reducir el movimiento, ¿ya? Estas ideas se sintetizan en el principio de masa, como les dije, o segundo principio de Newton. En este caso, la aceleración que tiene un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él, es decir, la aceleración está relacionada directamente, es decir, a mayor aceleración va a haber mayor fuerza, ¿ya? Porque si aceleró más es porque yo apliqué más fuerza para que fuera más rápido.
Pero la aceleración es indirectamente proporcional, es decir, es opuesta a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor aceleración hay menos masa, o a mayor masa hay menos aceleración, ¿ya? Recuerden eso, que es muy importante, anótenlo, ¿ya? Entonces, la aceleración, dígame, ¿Cómo se llama esta principio parte? de masas, Principio de masa. sí. Ya. Entonces, este segundo principio, en resumidas cuentas, como les dije, la aceleración, Profe, estamos en física, ¿cierto? sí, pues en física, ¿dónde más? Ya, entonces, la aceleración, chiquillos, es directamente proporcional, quiere decir, cuando algo es directamente proporcional, que si uno aumenta el otro también, si uno disminuye el otro también. Eso tiene que ver con directamente proporcional. Cuando es inversamente proporcional, es que si uno aumenta el otro disminuye, si uno disminuye el otro aumenta. Recuerden eso, por favor. Entonces, la aceleración que tiene un cuerpo es... Profe, ¿podría repetir eso un segundo, por favor? Es que estaba Ya. entendiendo. Ya. Entonces, cuando algo es directamente proporcional, si yo aumento algo, también va a aumentar lo otro. Y si disminuye, también disminuye. A eso se le llama cuando es directamente proporcional. Cuando es inversamente proporcional, tengo, por ejemplo, en este caso, no sé, un cuerpo A o, a ver, me enredé. Cuando es directamente proporcional, o sea, cuando es inversamente proporcional, si uno aumenta, el otro disminuye, si uno disminuye, el otro aumenta. Son inversos, ¿ya? Cuando es directamente proporcional, los dos aumentan o los dos disminuyen, y si es inversamente, uno aumenta, el otro disminuye, o al revés. Entonces, nuevamente, la aceleración va a ser directamente proporcional a la fuerza, es decir, entre más fuerza yo aplique, mayor aceleración va a haber, es decir, va a salir quizá... Si yo aplico, como les decía, más fuerza en una pelota, va a salir más lejos que si yo aplico menos fuerza. Y va a salir disparada. Claro, entre más fuerza yo aplique, mayor aceleración va a haber. Pero si yo estoy acelerando un cuerpo, es decir, estoy moviendo un cuerpo, entre más masa tenga algo, va a haber menos aceleración porque va a ser más difícil moverlo, ¿ya? Es fácil, como les decía con el ejemplo del carro supermercado. Si yo le mando más, si le aplico cada vez más cosas, va a tener más masa y por lo tanto va a ser menor el movimiento que va a haber aplicando la misma fuerza. ¿Ya? Si yo intento tirar el carro, se va a mover a una menor distancia que si el carro estuviera vacío. Con eso tiene que ver. Entonces, en el principio de masa, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Quiere decir que si la aceleración sube, la masa disminuye o al revés. Entonces, aquí tenemos una actividad a la derecha y que esa actividad la puse en el formulario y tiene que ver con cómo se calcula la fuerza, ¿ya? En este caso, la fórmula es fuerza, ¿ya? La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico la masa que está en kilogramos por la aceleración, voy a obtener cuál es la fuerza. ¿Ya? Entonces, la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. En el dibujo de la derecha, en la actividad, tenemos que la fuerza neta es 100 newton. ¿Ya? Si yo reemplazo, entonces, sería en la fórmula, la F yo la reemplazaría porque aquí me está dando la fuerza. Como podemos ver, la fuerza neta se mide en newton. Como está en newton, yo asumo que es la fuerza. Entonces reemplazo. 100 newton sería igual a, ¿qué otro dato me están dando? La masa, que son 50 kilogramos. Y eso se multiplica por la aceleración. Y la aceleración no la tenemos, por lo tanto, es eso lo que tenemos que calcular, ¿ya? Entonces, a partir de lo que yo les acabo de mencionar, ustedes lo van a tener que calcular en el formulario, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan cómo se calcula la fuerza, que en este caso es la masa multiplicada por la aceleración. Si yo multiplico la masa por la aceleración, tengo la fuerza, ¿ya? Pero en esta actividad lo que yo tengo que calcular es la aceleración, por lo tanto, reemplazo los datos que tengo y luego intento resolver cuál es la aceleración. Y vamos al último principio, que es, a ver, dame un segundo, que es el principio de acción y reacción. En este caso tiene que ver con algo que me estaban preguntando si tenía que ver con el principio de inercia y es difícil aquí en el sentido de que
lo que yo estoy haciendo es, por ejemplo, con las bolas de billar. Si yo lanzo una bola de billar y le pego a otra, esta otra va a salir disparada, pero con una misma magnitud, quiere decir con una misma velocidad, por ejemplo, y la otra se va a mantener en reposo. Si una estaba en reposo, llega la otra, la golpea, la otra va a salir volando y la primera se va a quedar en reposo. También sucede con las canicas. Con las canicas, sí, exactamente lo mismo. Entonces, Newton observó un hecho esencial en la naturaleza, que son que las fuerzas siempre se presentan de a pares. Para comprender mejor esta afirmación, veamos la imagen que aparece ahí. Una persona está ejerciendo una fuerza determinada sobre un automóvil, ya está haciendo una fuerza de acción, y de forma simultánea el auto va a ejercer una fuerza de igual magnitud, quiere decir que de igual cantidad. O sea, por ejemplo, si yo aplico 20 newton, también está aplicando 20 newton de el auto de fuerza. En la misma, entonces ejerce una fuerza de igual magnitud sobre la persona en la misma dirección, pero en sentido contrario, como podemos ver en la flecha, ¿cierto? La persona está intentando empujar el auto hacia la derecha y el auto está haciendo la fuerza de reacción hacia la izquierda. El principio de Newton o principio de acción se puede enunciar de la siguiente manera. Cuando un cuerpo A, que en este caso sería la persona que está ahí, ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, la cual sería el auto B, este último, es decir, el auto va a ejercer una fuerza igual sobre A, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, o por ejemplo, si la persona está aplicando 20 newton de fuerza, por ejemplo, por poner una cantidad, o 100 newton de fuerza, el auto va a hacer la misma fuerza, 100 newton de fuerza con la persona, pero la diferencia que va a haber es que va a ser en sentido contrario. Es la misma magnitud, pero en sentido contrario. Si uno va hacia la derecha, el otro va a ir hacia la izquierda. Si uno va hacia arriba, el otro va a ir hacia abajo. Es como un tipo de... Ay, que se me olvida el término, espera, es como un tipo de refracción o algo así. No, no tiene que ver con otro concepto. Ese es como... No es distinto. Te vaya a confundir si lo ves a partir de eso. Retracción. Profe, también Diga. podría ser como si uno intenta levantar algo, ya que como que baja. O sea, Claro, pero en este caso, eso tiene que ver con la fuerza de gravedad. No tiene que ver porque, por ejemplo, si yo aplicara una fuerza, verdad. tipo, Sí, eso es sí, sí. distinto. Pero, por ejemplo, no sé si han visto alguna vez como son unas bolitas que tienen como una barra que tiene muchas bolitas que están como con un hilo. Y yo muevo la primera y después se empieza a mover la del otro lado y así, eternamente. ¿Las han visto? Yo tenía Sí. una de esas cuando era chico, pero Sí, profe. me provocaron problemas. Pero eso es exactamente lo del principio de acción y reacción. Yo estoy generando una acción que es mover la primera pelotita. ¿Y qué va a hacer? La última se va a mover. Y así van a ir, ¿cierto? Una, otra, una, otra. Entonces la fuerza que aplican es la misma, pero van a ir en sentido contrario. Una va a ir hacia adentro, la otra hacia afuera y hacia adentro. Entonces tiene que ver con eso. Si yo aplico una fuerza, en este caso la fuerza de acción, por ejemplo, yo la voy a generar hacia adelante y lo que yo estoy empujando, por ejemplo, si yo estoy empujando a mi computador, la estoy empujando hacia adelante, el computador también está aplicando esa misma fuerza hacia mí, es decir, hacia atrás. Por lo tanto, con eso tiene que ver la fuerza de acción y reacción. Y aquí, chiquillos, esto es con algo que justamente les mencionaba al principio. ¿Alguien me podría explicar qué pasa en el dibujo, qué pasa en el cómic? Estaban arreglando algo, se chocaron las manos porque lo hicieron bien, y donde no había fuerza de eso, ¿Ya? salieron volando. Y le Muy bien. explotaron la cabeza. Ya, aquí hay dos cosas importantes que menciona el compañero. Se chocan las manos, ¿cierto? En este caso habría una fuerza de acción y reacción. Pero al no haber ninguna otra fuerza, en este caso porque estamos, ¿cierto?, ahí en el espacio, ¿qué va a pasar? Es que los cuerpos van a ir a estar flotando eternamente, porque ahí no hay ninguna otra fuerza que pueda, ¿cierto?, detener este movimiento. Entonces aquí es súper importante. Estaban, ¿cierto?, ahí intentando arreglar algo y al momento de chocarse las manos se aplica la fuerza que es de acción y reacción y como pueden ver cada uno sale disparado para un lado distinto, ¿ya? Y a eso también me refiero cuando son, ¿cómo se dice? Ya, son en sentido contrario, ¿cierto?
como se chocan las manos nuevamente, uno, ¿cierto?, va a dirigir la fuerza hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, y es por eso que cuando se dejan de dar la mano, uno va a salir disparado hacia un lado y el otro hacia otro. ¿Se entiende? Sí, pi. Ya. ¿Alguien más entendió o no le quedó claro? Sí, Algo. nosotros igual lo entendimos. Ya. ¿Seguros? Profe. Diga. Sí, seguro. Tengo una duda. 50-50. Entonces, si querían chocar las manos, ¿por qué no lo hicieron dentro de la nave? Bueno, no sé, vaya a preguntar. No tengo idea. Hicimos una mala idea, para que no lo hagan ustedes. Si algún día van al espacio, no lo hagan. Eso es inútil porque igual lo voy a hacer. No lo hagan. Pero ahí, claro, ahí estaban como amarrados, entonces no van a salir de Lo que dijo la Bueno, profe. les voy a mostrar un video. Denme un segundo. Sobre qué pasaría si desapareciera la gravedad. Esto es como algo como para que usted... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Terminaríamos todos flotando. No, mentira. Las estructuras se caerían, las placas tectónicas colapsarían porque no habría oxígeno, po, porque el Ah, oxígeno sí, de la gravedad. Y a nosotros los seres eso. humanos, ¿qué nos pasaría a nosotros? Ahí no sabría Estaríamos decir. flotando por la nada. Pasamos a la historia. Ya, Porque pero veamos el video y Estaríamos ahí... flotando ahí. ¿Cómo que Eso eso fue fue? Ya, veamos el video y ahí comentamos. ¿Están viendo el video o no? Usted lo tiene pausado. No, sí, pues sí sé que está pausado, pero sí se veía. Ya. ¿Alguna vez te costó subir esa colina? ¿O tuviste una dura caída? Fue la gravedad. La gravedad es lo que nos mantiene pegados al suelo y evita que flotes. ¿Y si un día dejara de funcionar y todo el mundo experimentara la gravedad cero? ¿Cómo reaccionaría tu cuerpo? ¿Saldrías volando fuera del planeta? ¿Qué le pasaría a la Tierra? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si la gravedad desapareciera. Aunque flotar desde el piso puede sonar divertido, habría muchas consecuencias si nuestros cuerpos no fueran atraídos por la gravedad. La gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales de la física. También es la más débil, pero tiene el importante trabajo de mantener juntas a galaxias y sistemas solares. Incluso los átomos en tu cuerpo ejercen gravedad y son gravitacionalmente atraídos a los átomos de la persona que está sentada a tu lado. Si algún día esta fuerza desapareciera, ¿morirías? Como lo indicó Einstein en su teoría de la relatividad, la gravedad no es una fuerza singular que tira de las cosas hacia la Tierra. Es cuando 2 objetos con masa se atraen entre sí. La Tierra te ala hacia su centro, la Luna lo hace con los océanos. Y mientras todo esto sucede, el Sol mantiene a la Tierra y al resto de los planetas dentro del sistema solar. Cada segundo que pasa, tú estás resistiéndote inconscientemente a los efectos de la gravedad de la Tierra. Al crecer en este planeta, tu cuerpo se ha adaptado a luchar contra la fuerza de la gravedad, que tira de ti constantemente. Pero sin ella, comenzarías a perder tus huesos. Así es, alejados de la gravedad terrestre, los astronautas pierden hasta el 14% de la fuerza ósea durante sus estadías de 6 meses en estaciones espaciales. Lo mismo les pasaría a tus músculos. Y si perder tus bíceps no te asusta, piensa en el músculo más importante de tu cuerpo, el corazón. Cada día bombea al menos 7,200 litros de sangre. Para llevar la sangre a tu cerebro, tu corazón debe empujarla de manera vertical para superar la fuerza de gravedad. Sin gravedad, tu corazón solo suministraría sangre a tu cerebro y a tu pecho, no a tus piernas ni a tu estómago. Al menos por un tiempo, hasta que tu cuerpo se acostumbre a un nuevo ambiente. También perderías el sentido de equilibrio. La circulación de tus glóbulos rojos disminuiría. Esto significa que tus heridas tardarían más en curarse y tu sistema inmunológico se debilitaría. Pero nada de esto te mataría. Lo que sí sería mortal es la falta de aire. Es la gravedad la que mantiene a nuestra atmósfera en su lugar. Sin la fuerza para que permanezca cerca a la Tierra, la atmósfera sería lo primero que flotaría en el espacio. Seguirían los océanos, los mares y los ríos. Y luego, tú,
A menos que tuvieras la suerte de estar dentro de un edificio bien asegurado al suelo, saldrías volando hacia unas vacaciones interestelares, para siempre. Incluso la Tierra se despedazaría y se perdería en el espacio. Si no hubiera gravedad en el universo, lo mismo le pasaría al Sol, a las estrellas y a los hoyos negros. Todo el universo se convertiría en una sopa flotante de átomos y moléculas. Sería el fin del mundo que conocemos. Comparte este video con alguien que no es ajeno a las... Ya, ¿qué les pareció el video? Interesante. Está bueno, está bueno. Interesante, ¿cierto? Ahí tenía que, alguien había hablado por ahí, pasa exactamente lo que había mencionado, ¿cierto? Se destruye absolutamente todo y obviamente nos moriríamos El antes de Axel. ser disparados. Fue el Axel. El Axel, súper bien. Bueno, simplificando todo, nos morimos. Claro, y nos moriríamos primero por la falta de oxígeno, porque como también depende la atmósfera de la Tierra, sí, lo primero que se desprende es la atmósfera y por lo tanto no tendríamos cómo respirar. Me siento pero vacío. lo importante de esto es que esta es una fuerza, ya es una fuerza, si bien que la abordamos en clases anteriores, es para que entiendan, y como ya esta es como la última clase de contenido, para que entiendan la importancia de la fuerza en nuestro entorno. Por ejemplo, cuando yo estoy caminando, mis pies van a ejercer una fuerza de acción, y en este caso yo voy a ir hacia abajo, pero el cemento en este caso, si yo estoy caminando sobre cemento, va a generar otra fuerza de Va a ir reacción. hasta arriba. Claro, entonces yo al caminar aplico la fuerza hacia abajo y la fuerza de reacción del cemento va a ir hacia arriba. Esto también es un ejemplo de acción y reacción. Entonces, chiquillos, yendo a las conclusiones, la primera ley que vimos era la ley de inercia, el principio de inercia. ¿Alguien me podría decir o recordar a qué se refiere con el principio de inercia? Lo del movimiento. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con por eso del ejemplo, movimiento? No sé, por el ejemplo del auto. ¿Ya? Pero ahora explíquemelo. Yo no lo sé, explíquemelo. Sí lo sabe. No, no lo sé, se me olvidó. Se me olvidó. ¿Cómo se lo... no. Se me olvidó, tengo mala memoria, recuérdamelo, por favor. Ya, pero ¿me puedo volver a hacer la pregunta? Ya, dígame de qué se trataba el principio de inercia. Que usted dijo que era algo del automovimiento, pero ¿qué cosa? Ah, no, ese fue el Jeffran. No sé quién haya sido, ¿por alguien me puede ayudar a recordarlo? Es que no sé cómo explicarlo. Es que, a ver, Ya, pero Se explica con inténtelo, palabras, mijo. inténtelo, usted puede. espere, deje pensar. ¿Alguien que lo quiera ayudar, chiquillos? Estuvimos todos en la clase, somos varios. Como alguien no va a tener ahí... Yo prefiero reservarme a acción y reacción. Ya, ¿Cómo era la pero pregunta, profe? ¿de qué trataba el principio de inercia? Si podría explicar a través de algún ejemplo. ¿Alguien que Por recuerde, ejemplo, chiquillos? a ver si me río. Si, ¿Cómo? si algo está en movimiento y se frena de la nada, el cuerpo va, va a volver a como estaba antes, pues. Ya, en ese caso, ojo, lo que pasa es que va a seguir en movimiento, como tú dices. Eso. Si, por ejemplo, voy en un auto así, no sé, muy rápido, y de repente choco o se detiene el auto, ¿hacia dónde voy a salir lanzada? Hacia adelante, ¿cierto? Porque es hacia adelante yo me estaba moviendo. El auto iba hacia adelante, al igual que conmigo, y no sé si se han dado cuenta, pero tiene que ver con esto mismo. Si el auto, mira, con el auto puedo explicar todo. Si yo estoy detenida, ¿cierto? Y de repente el auto empieza a andar así, pero, no sé, muy rápido de la nada, ¿qué va a pasar? Como yo estaba en reposo, como que me voy a ir hacia atrás. ¿Les ha pasado eso? Como que, como que donde empezó tan rápido, como que, no sé, como que sienten una presión hacia atrás. No, nunca a mí me pasó que solo me iba para adelante nomás. ¿No? ¿Pero les ha pasado alguna Al vez? principio. Sí, al principio solamente, pues Por cuando ejemplo, yo estoy cuando ahí, van en el bus también, como que de la nada se tira para atrás. Es que claro. cuando uno, o sea, cuando para fuerte uno va para adelante, pero cuando empieza muy fuerte, tal vez como que va para atrás, ¿no? Claro, es que tiende, mira, si yo estoy quieta, por ejemplo, y estoy en la micro parada, la micro va a empezar a avanzar hacia adelante. Y yo voy a tender a estar
en reposo, por lo tanto me voy a ir hacia atrás. Es como al revés, claro. Si yo estoy en reposo y algo empieza a moverse hacia adelante, por ejemplo, yo me voy a ir hacia la otra dirección, hacia atrás. Pero si yo ya estoy en movimiento y algo se detiene, por ejemplo, el auto choca o lo que sea, yo me voy a tender a seguir en ese movimiento que es hacia adelante, ¿ya? Porque como yo estaba en reposo, es decir, en movimiento cero, y llega algo, es cierto, a moverme de donde estoy, yo voy a tender a estar en reposo, por lo tanto va a hacer el movimiento contrario. Ya como yo voy a seguir en reposo y esto sigo hacia adelante, yo como que me sigo quedando atrás. Profe, por eso que cuando el auto, uno va dentro del auto y da vuelta al auto, uno se va hacia el lado contrario. No sabría decirte en el caso a ver si choca. Como cuando agarra una curva, No, profe. pues si da una vuelta Una curva. Claro, a una sí. calle nomás, da la Sí. vuelta al auto. Sí, es por eso. Es por cuando yo, como estoy en el movimiento hacia algún lado y cambia, yo voy a también a reaccionar, pero haciendo el movimiento contrario en ese caso. Y entonces el auto choca y explota. Claro. Ya, ese era el primer principio entonces. El segundo principio era el principio de las masas. ¿Alguien recuerda qué decía ese principio? ¿De qué trataba? De mientras más masa, ¿Ya? menos el movimiento. ¿Ya? Y mientras menos masa, es más fuerte el movimiento. Ya. Mayor la del desliz. Ya, y eso tiene que ver con, recuerden esto, que es inversamente proporcional. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. Quiere decir, si la aceleración aumenta, la masa disminuye. Y al revés, ¿ya? Y había otra cosa importante también. La aceleración en cuanto a la fuerza. ¿Cómo era? Por ejemplo, Dependiendo de la fuerza que ejercemos al Porque mover el si objeto. tú empujáis, por ejemplo, a un carrito de supermercado ¿Lo fuerte, del roce? va a ir más rápido, y si lo empujáis más despacio, va a ir más lento. ya, con eso tiene que No, ver. Eso es. Si yo aplico más fuerza a algo, por ejemplo, aquí en el carro supermercado, y aplico mucha fuerza, va a salir así por todo un pasillo. Pero si yo quizás lo empujo así, no tanto a, no sé, una góndola nomás va a avanzar. Entonces, con eso tiene que ver también. Si la fuerza, si aplico harta fuerza, también va a haber harta aceleración. Si aplico poca fuerza, va a haber poca aceleración. Pero si yo comparo la aceleración con la masa, entre mayor aceleración es porque hay menos masa, y si hay más masa, hay menos aceleración. Por lo tanto, la aceleración con la fuerza son directamente proporcionales y la fuerza con la masa son inversamente proporcionales. Y al final teníamos la acción y reacción, ¿cierto? El principio de acción y reacción. Entonces, ¿alguien me podría explicar ahora qué dice ese principio? ¿Con qué tiene que ver? Que, por ejemplo, como cuando nosotros caminamos en concreto, que le voy a volver a repetir, cuando yo tiro para abajo, la gravedad me tira para adelante, podría decir. Ya, pero en este caso tiene que ver con objetos. Ya no metamos la otra fuerza, sino que solamente analicemos la de acción y reacción. Si yo estoy caminando, ¿cierto? Mis pies están aplicando una fuerza hacia abajo, pero en este caso, donde yo esté para césped, cemento, tierra, lo que sea, va a ejercer fuerza hacia adelante. Lo mismo que si yo juego a las bolitas. ¿Ya? Yo tiro una bolita, va a chocar con otra, en la bolita que tiré al principio se va a detener y la otra va a salir volando. También el ejemplo que les di de estas pelotitas que están juntas, tiro una, se empieza a mover la otra y así. Siempre la fuerza que yo voy a aplicar, por ejemplo, si aplico, como les dije, 20 newton, o la fuerza que yo aplique, X fuerza, el otro objeto también va a aplicar la misma fuerza, la misma magnitud, pero en distinta dirección. ¿Ya? Como el ejemplo de las canicas. Si yo tiro una canica, va a tener la misma fuerza la otra canica que salga eyectada, que salga lejos, pero en distinta dirección. Eso es todo. Profe, Es como que se transmite. ¿Cómo? Es como que se transmite la fuerza. Sí. Exactamente. Sí. Profe, ¿y también sucede lo mismo con las arenas movedizas si alguien se para? No lo sé. No, yo creo que hay... no sé, Jesús. No sé con qué tendrá que ver eso. Ya, chiquillos, entonces les acabo de enviar el formulario. ¿Por qué aparece eso ahí? Ah, les mandé el formulario, ya. Chiquillos, entonces ahí les envié el formulario de la clase de hoy, ¿ya? Déjenme revisar si está bien.
¿Qué Voy a... formulario de salida? Sí, pues el ticket de salida. Ah. Ya voy a dejar de presentar